La Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final Shalom y sus pastores Tony y Dali Solórzano tienen el privilegio de compartir con usted el mensaje que el Señor les ha confiado, orando porque a través de esta enseñanza el Espíritu Santo hable a su corazón. Prepárese para escuchar Palabra de Dios en el programa Palabras de Fe. Hoy nos toca hablar de la iglesia de Filadelfia. A ver, buscamos nuestro mapita donde tenemos las iglesias. Recuérdese que estábamos hablando del mensaje que Dios manda a través del apóstol Juan a las iglesias. Y hoy nos toca trabajar la iglesia sexta, que es la Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia es una iglesia, es un mensaje muy diferente a las demás. Casi todas las iglesias Dios les dio un reproche. O sea, te falta esto, te falta lo otro, pero tengo contra ti que esto. Pero fíjese que Filadelfia es una de las iglesias que no hay reproche para ella. Al contrario, hay palabras de ánimo, hay palabras de bendición. Así es que vaya conmigo al capítulo 3. De Apocalipsis, verso 7. La palabra de nuestro Dios dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leamos todos el verso 12, por favor. Verso 12. A ver, todos juntos. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Señor, bendiga su palabra. Dice este pasaje que Él se presenta, yo quiero que vea conmigo en el verso 7, que Él se presenta como el santo, el santo. En cada una de las anteriores, Él se presentó, el que tiene el candelabro, el que tiene las estrellas, el que tiene, bueno, se presentó de varias formas, pero hoy no usa ninguna figura, sino que lo que usa y dice él: yo soy el santo, el santo, pero hay algo más que dice: el verdadero. ¿Por qué él diría el verdadero? Porque habían en aquellos tiempos, máximo en esa zona donde estaba la iglesia, una iglesia pagana, una ciudad pagana, donde habían muchos dioses, donde habían muchos. La iglesia peleaba contra eso.
Pero entonces Él dice, yo soy el santo, el verdadero. Está hablando, este es el verdadero, no es falso, no es como los otros falsos. Pero la palabra santo es apartado, apartado. Yo soy el santo, yo soy el apartado de Dios, yo soy el que Dios apartó, el verdadero. O sea, no hay nada de falso en Él. Por eso cuando habla el Señor y dice, se presenta primero como el santo. Recuerda usted que en el Antiguo Testamento Él decía, yo soy el santo de Israel. Jesucristo como el santo, una confirmación de su deidad. Entonces Él se presenta primeramente como el santo, santo donde no hay pecado, santo donde es el apartado y santo donde Él es el único santo. Verdadero es que no hay falso, que no hay otro como Él, que Él es el único. Repito, en aquel tiempo se peleaba mucho porque había muchas deidades, había muchos dioses. Hermano, era tremendo. La iglesia estaba en medio de toda esa situación. Como podríamos decir hoy, estamos en medio de tantas situaciones que hay. Hay muchas sectas, hay muchas religiones, muchos todos confesando la verdad, todos diciendo que son la verdad, todos confesando que tienen a Jesús, pero solo hay uno solo verdadero. Amén. Un solo verdadero. Entonces Él dice, yo soy el verdadero, no el falso, sino que el genuino. Pero hay algo más que quiero que vayamos y miremos esto. Y dice, soy el santo, soy el verdadero, pero soy el que tiene la llave. La llave. ¿Qué llave tenía? La llave de David. El que tiene la llave de David. Diga conmigo, llave de David. David tenía una llave. ¿Para qué son las llaves, amados? Para abrir puertas. Abrir y cerrar puertas. Entonces fíjese que el santo, el verdadero, le está diciendo a ellos que Él es el que tiene la llave de David. Y cuando hace esa relación que hace entre Él y el que tiene la llave de David, me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué citó Él eso? ¿Por qué citó Él eso? Aquí hay dos cosas que vamos a ver. Una literal, históricamente, y otro lo que representa lo que es. Isaías o Ezequías, el profeta Isaías, cuando era el tiempo del rey Ezequías tenía un hombre, un mayordomo, y este mayordomo era el que tenía la llave. Se tenía la llave, hacía todo lo que hacía, le habían dado esa llave para poder abrir, cerrar. En aquellos tiempos se usaban los mayordomos, que eran los que tenían un lugar muy alto, una posición muy alta, donde podrían ellos, pues decir, casi pegado al rey, a lo que hacían. Y este hombre estaba en esa posición. Y fíjese que este hombre se llamaba Sebna. Sebna era el que tenía la llave. A él le habían dado la llave, o la llave si usted quiere. Y entonces él era el que mandaba, cuidaba, ordenaba, el que tenía todo eso. Pero Sebna cometió un error. Empezó a él, hermano, a tomar esa autoridad que le habían dado para aprovecharse para él. Dice la historia de que él empezó a tomar esa posición que tenía para levantar su nombre, para poder hacer un nombre. Tanto dice la historia que este hombre hizo, pensando en su muerte, hizo una tumba que mandó a hacer, una lápida que mandó a hacer, donde ya preparando con un nombre Sebna. Y eso desagradó a Dios. Qué importante es tener esto. ¿Se recuerdan ustedes
del siervo de Abraham. ¿Alguien se recuerda el nombre de él? Ahorita a ver si me recuerdo. Este mayordomo de Abraham fue el que le dio todo, él tenía todo y lo mandó a que fuera a buscar esposa, ¿se recuerda? Que fuera a buscar la esposa. Y entonces él tenía la llave, él podía entrar al donde estaban las cosas del rey. Él entró donde estaba Eliasaf, gracias. Ahí está. Y entonces llegó él y sacó dinero, sacó alhajas, sacó oro, sacó plata. Tenía. Pero nunca lo usó para él, lo usó para lo que decía el Señor. Mira la diferencia de un siervo con otro siervo. Este siervo no. Este siervo estaba usando la posición que Dios le había dado para él usar su nombre para aprovecharse. Y esto me dio a mí a entender algo. Dios nos pone en posiciones a nosotros. Y Dios, espero que lo levante y lo ponga en posiciones. Pero nunca se nos olvide que Él es el que nos pone en posiciones y no podemos ser más que el que nos pone en posiciones. ¿Dicen amén a eso? No podemos ser más que el rey. Entonces este hombre, eso le desagradó a Dios. Le desagradó. Y entonces Dios permitió que este hombre fuera llevado en cautiverio, fuera llevado, hermano amado, para eso. Y cuando a Jesús, aquí el santo, el verdadero, cita este pasaje, está refiriéndose a esto, donde dice el que tiene la llave de David. Entonces la llave la tenía en este hombre Sebna, pero Sebna era un hombre que se corrompió. Mire, por eso, hermano amado, qué importante es. ¿Cuánto queremos que Dios nos use? Solo 3. ¿Los demás? ¿Cuánto queremos que Dios nos use? Pero una cosa que tenemos que aprender es saber que Dios nos use, pero saber entender las cosas, que no nos mareen. ¿Sí entiende la palabra marear? Que no te saque. Que hay personas que se les da un privilegio y se elevan y se sienten pavorreales y se sienten, hermano, y todo eso. No, Dios no quiere eso. Dios quiere eso. Dice, no, yo te voy a usar, pero tranquilo. Y entonces este hombre desagradó a Dios. El pecado de Sebna, hermano, desagradó a Dios. Y por eso fue llevado en cautiverio. Pero fíjense que Dios se levanta a otro hombre. Por eso dice, el que tiene la llave de David. Y entonces se levanta a otro hombre que es levantado. Y este hombre se llama Eliakim. Eliakim era un hombre íntegro, responsable, inspiraba confianza, tenía respeto con el pueblo de Dios. Mire la diferencia entre uno y el otro. Y entonces el que tenía la posición, Sebna, le quitaron la llave. ¿Por qué? Por su forma de ser, por pasarse de la autoridad que le habían dado. Y entonces se la da a otro que es más sensible, que es más sencillo, que es, hermano, íntegro, que es responsable, y se la da. Y entonces fíjese que, mire, diga conmigo, fidelidad. Fíjese, hermano, que vamos a hablar, mire, fidelidad. Filadelfia, una de las características era su fidelidad. Hermano amado, Dios le agrada la fidelidad. Dios quiere que seamos fieles a Él. Y entonces como Sebna no era fiel, Dios lo removió. Y se levanta otro hombre, y se levanta a y ahora Dios le da la llave para que pueda abrir todos los tesoros que tenía el rey. Pero también está hablando de Jesucristo. Donde dice, yo soy el que tengo la llave de David. La llave. Una de las cosas que tenía David, era un hombre que hizo tantas cosas, pero porque tenía la llave que Dios le había dado. Qué importante es en el mundo espiritual que tengamos una llave en el mundo espiritual. Porque esto es espiritual, dicen amén a esto. Había un hermano en la iglesia que tenía un llavero, andaba con todo el montón, hasta caminaba así, de tantas llaves que tenía. Un día lo llamaron porque había que abrir un cuarto, agarró el llavero como unas 200 llaves y aquí está. Y sabía las llaves.
se agarró y abrió. Me dan a mí el llavero, creo que me paso una hora y no encuentro la llave porque no sé. Pero mire la importancia entonces. Pero no está hablando de llaves literales, está hablando de llaves espirituales. Qué hermoso es que Dios nos dé una llave espiritual para poder abrir. Y entonces Él dice: yo soy el que tengo la llave de David. Pero dice algo. ¿Qué más dice? El que abre, vamos a ver. Ahí está en la pantalla, ¿no? El que abre, diga conmigo, abre. ¿Y qué más dice? Y nadie cierra. ¿Qué más? El que cierra y nadie abre. Wow. Si Dios abre una puerta para ti, nadie la podrá cerrar. Qué tremendo, ¿no? Si Dios abre una llave para alguien, una puerta para alguien, aunque se levante el infierno, aunque se levante quien se levante, nadie la puede cerrar. Pero es tremendo cuando Dios cierra una puerta. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. ¿Se recuerda de Noé? Cuando Dios lo mandó a hacer el arca. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Y qué decía la gente? Ábrenos, ábrenos, ábrenos. ¿Y qué decía Noé? Yo no la puedo abrir. Y eso es tremendo que tenemos que pensar. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero también cuando llega hasta un punto y Dios dice: cierra la puerta. Aunque lloren, aunque griten, aunque hagan, nadie más la puede abrir. Entonces Dios le dice a esta iglesia y le dice: yo tengo la llave. La puerta que yo puedo abrir, nadie te la va a cerrar. Y las que yo cierre, nadie las puede abrir. Por eso la importancia de entender esto. Y entonces viene y le dice en el verso 9: he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren dentro de ti. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús venció en la cruz del Calvario, le quitó las llaves a Satanás? ¿Se recuerda? Satanás tenía unas llaves. Satanás tenía las llaves del Hades, pero el Señor se las quitó. Y entonces ahora dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a detenernos. ¿Por qué dice muerte y Hades? Él tiene la llave de la muerte y del Hades. El Hades es el lago de fuego, es el lugar del infierno. Entonces dice: cuando Él, mire, cuando Él, entonces viene Él y le abre la puerta a alguien, la del Hades, al infierno. Por eso los amigos católicos están errados. Ellos creen que con sus ruegos y con todo eso, Dios va a abrir la puerta del Hades y lo va a sacar. Es un error. Si Él abrió esa puerta para ellos, nadie la va a cerrar. Ninguna misa, ningún ruego, nada lo va a sacar. Pero cuando abrió la muerte, muerte es para nosotros, es el dormir. ¿Sí? ¿Está conmigo? Es el dormir. Entonces nosotros no morimos, nosotros vamos a dormir. Entonces Él abre las puertas, tiene dos puertas. El Dios dice: yo tengo la llave, yo tengo la llave. Y entonces Él dice, el que tiene las llaves, Él le dice a la iglesia: te voy a abrir una llave, te voy a abrir una puerta, le dice. Pero vayamos un poquito más despacio. Entonces dice que le dice aquí: yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Se recuerda usted que habíamos hablado que dentro de esta, a ver si podemos ver el mapita, por favor?
en estas zonas que habían ahí, era una zona donde había mucha, ay, se me fue la palabra, muchos dioses, habían mucha idolatría, gracias, mucha idolatría. La iglesia estaba en medio de todo eso, en medio de esa idolatría. Pero Filadelfia no era una mega iglesia, era una iglesia pequeña, no era como Éfeso, no era como las otras iglesias que tenían quizás más fuerza. Por eso que le dice, tienes poca fuerza, porque era una iglesia pequeña, no era una iglesia grande. Pero fíjese que Dios le dice ahí hablábamos la otra vez, que habían judíos, hombres llamados queriendo ser judíos, pero que no eran judíos. Y fíjense que algo que me vino a mí es porque muchas veces, hermano, la lucha está dentro de la iglesia y no de afuera. ¿Se recuerdan ustedes de la parábola aquella de la viña? Donde Dios cercó una viña, le puso vallado, le puso todo, le puso ¿cómo se llama? Una atalaya, una torre para que fuera y todo. Y la lucha o el ataque no vino de afuera, vino de adentro. Y muchas veces en la iglesia, muchas veces el ataque es por dentro, Y estos judíos estaban dentro de la iglesia. Estos judíos hacían, hablábamos la otra vez en la otra iglesia, donde hacían la vida imposible al remanente del Señor. Y los atacaban porque no eran judíos, porque ellos esto y lo otro y estaba. Pero Dios dice que eran sinagoga de Satanás. ¿Se recuerda que lo leímos la otra vez? Pero mire lo que dice a ellos y le dice, conozco tus obras. No, verso 9, perdón. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Esos estaban dentro de la iglesia y habían afectado dentro de la iglesia, habían estado afectando, haciendo la vida imposible para ellos. Pero Dios les dice, lo voy a traer y lo voy a postrar ante tus pies. En otras palabras, ellos se iban a convertir al verdadero cristianismo, se iban a convertir. Y entonces, mire cómo trabaja Dios, a veces en una forma, quizás no una forma de humillar, porque hablamos al otro día que es humillar, pero estos que se burlaban, estos que querían hacer tropezar a la iglesia, Dios ahora permite que vengan a postrarse a la iglesia arrepentidos, a aceptar a Cristo. Mire cómo trabaja Dios. Dios tiene un buen sentido del humor. Aquel que ataca, aquel que afecta. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo era, verdad? Que se persiguió la iglesia. Saulo. ¿Qué hacía él? Perseguía a la iglesia. Agarraba a los cristianos y los agarraba del pelo y los arrastraba y todo eso. ¿Y qué hizo Dios con él? Tiene buen sentido del humor. Lo hizo que se convirtiera y lo llevó a la iglesia. Ahí cayó arrepentido. Eso lo mismo hizo con estos. Se burlaban, se reían, pero dice, pero yo lo voy a traer. Y eso sucede. Mire el poder de Dios. Por eso seamos nosotros instrumentos de Dios. ¿Sí me explico? Instrumentos del Señor. Y entonces dice, pero vamos a regresar un poquito atrás en el verso 8. Yo conozco tus obras. O sea, el Señor conocía, no dice cuáles obras eran, pero dice, conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y aquí me quería detener en esto. Entonces, el que tiene las llaves le dice, he aquí yo pongo una puerta. Una puerta. O sea,
fíjense que por eso que yo quiero que vea conmigo. Y le dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. O sea, mire la bendición que tenía Filadelfia. Le abrieron una puerta, vamos a ir despacito cuál será pues la puerta, pero lo importante es que nadie la iba a cerrar, nadie la iba a cerrar. Entonces Dios le abre, por eso importante entender, amados, que tenemos que pedirle a Dios, Señor, abre puertas para tu iglesia. Abre puertas para tu iglesia. Una iglesia, hermano, que Dios le abre las puertas, nadie se las va a cerrar. Y las puertas que Dios abre son puertas de bendición. Amén. Las puertas que Dios abre son de bendición. Y entonces le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, pero mire, porque tienes un poco de poder. O sea, ya dijimos, no era una iglesia, una mega iglesia. Una mega iglesia, hermano, una iglesia que tiene poder económico, tiene fuerza porque es un montón de personas, tiene eso. Pero Filadelfia no era esa, no era la mega iglesia. Era una iglesia pequeña que estaba ahí. Pero Dios le dice, pero tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, había guardado la palabra en medio de la circunstancia, en medio de los judíos que se levantaban, en medio de lo que querían llegarlos a quererlos hacer judaizar. En medio de todo eso, la iglesia se había mantenido, el remanente estaba mantenido firme. Y hermano, mire qué hermoso es. Por eso es hermano, qué lindo es Dios, hermano. Qué hermoso es Dios, hermano amado. No necesitamos ser una mega iglesia. Lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. Entonces, si me doy a entender, no es que, porque fíjense que estaba leyendo los comentarios. Dicen que en esta iglesia era una zona donde no vivían muchos millonarios. La gente que más vivía era gente pobre, gente de la clase media, si usted quiere. O sea, gente trabajadora y todo. Eso era todo. No habían, pero en las otras iglesias habían gente, porque era otra posición, era otro estado, otra situación de iglesia, de la ciudad donde estaban. Pero Filadelfia era una iglesia que había sufrido. Fíjese que tres veces Filadelfia fue destruida por terremotos que llegaron. Fue una iglesia que fue destruida, se volvió a levantar otra vez. Otro terremoto vino y la destruyó, se volvió a levantar otra vez. Y en las tres veces le cambiaron el nombre. Vino un rey, la levantó y le cambió el nombre. Vino otro y la levantó y le cambió el nombre. Pero Dios le dice, eres fiel. O sea, Filadelfia es fidelidad. O sea, hermano amado, no tenía la fuerza que podías tener otra iglesia, pero si Dios, y esto me gustó, si Dios está con nosotros, no necesitamos, hermano, mire, no necesitamos gente millonaria en la iglesia. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, bueno, haga confesión, yo soy millonario. Haga la confesión, soy un millonario en el nombre del Señor. Amén. Está en estado de proceso a millonario. Pero en lo que llega, estamos ahí. Pero si Dios abre la puerta, eso es lo que me llamó la atención. Si Dios abre la puerta a la iglesia, ¿quién la cierra? ¿Quién la cierra? O sea, por eso es que qué importante, amado, es, y ya voy a llegar al meollo de todo esto, es la fidelidad. Es la fidelidad. Porque Dios le dice, aquí yo abro una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Un hermano dijo, no abrió una puerta, abrió un portón, dijo. ¿Sí entiende? Una puerta grande. Una puerta grande. Entonces, estos creyentes habían hecho algo. Diga conmigo, guardar la palabra. Fíjense que lo que habían ellos hecho, ¿qué habían hecho? Guardar la palabra. Guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Ponerla por obra. Es ponerla por obra. Lo que habían entendido, lo trabajaban, lo vivían. Eso es lo que había, eso es guardar la palabra. Y todo lo que habían hecho los de Filadelfia era guardar la palabra. Eso es todo lo que Dios te pide. Dios no nos pide más que eso. Guarda mi palabra, cumple mi palabra, haz mi palabra. Eso es todo. Pero qué difícil es, ¿verdad?
No es para usted difícil. Deme la clave, please. Has guardado mi palabra. Ellos habían permanecido fieles al evangelio, habían permanecido fieles, hermano, a lo que había, a pesar de las ataques que habían, a pesar de los que estaban sufriendo dentro de la misma iglesia. Imagínense que se levanta alguien dentro de la iglesia y le dice que usted es falso. ¿Qué haría usted? Tremendo, ¿no? Se levantaban ellos y decían que eran falsos. Pero no es, yo no debo de pelear. Dios pelea por mí. Dios pelea por mí. Y Dios levantó a ellos. Entonces le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, dos cosas muy importantes: guardar. Pero guardar la palabra no es de irla a meter en un baúl. Hello. Yo guardo la palabra, hermano. Tiene la Biblia bien guardada que no sabe ni dónde está. Guardar la palabra no es, hermano, tenerla por allá. Guardar la palabra es hacerla, es vivir la palabra. Entonces dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora pensemos, ¿por qué dice que no has negado? Porque había llegado la presión para que negaran el nombre. ¿Se recuerda usted que otra vez le dije que me invitaron en los gobiernos en las ciudades hacen reuniones 2, 3 veces al mes, qué sé yo? Y en una de esas ciudades a veces mandan a llamar a los pastores para que oren. Mandan a llamar a líderes religiosos para que oren. Y me llamaron a mí para que fuera a orar. Me llamó la secretaria del alcalde y me dijo: mire, me dijo, está invitado para que venga a orar a nuestra junta que tenemos. Vamos a hablar de los ciertos puntos de la ciudad que se van a mover. Y pues invitamos a líderes para que vengan a orar. ¿Cómo no? Le dije, será un placer, sí. Solo que me dijo una recomendación: por favor, no mencione el nombre de Jesús. Todo iba bien. Negado, no has negado. ¿Cuántas personas, la situación, la fuerza, lo que se mueve alrededor, la tensión hace, hermano amado, querer negar el nombre? Y entonces imagínense que yo iba a ir a ese lugar a orar. Yo trabajé mucho con el Comité Judío Americano, bastante tiempo, trabajamos muchas cosas bonitas y todo, pero yo no podía decir Jesús. Entonces, ¿cómo que no puedo decir Jesús? Y un día estaba en una reunión y me pusieron a traducir. Y cuando estaban traduciendo dije: en the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Solo me dieron así todos. Creo que por eso ya no me invitaron, ¿verdad? Diga: no voy a negar el nombre ante la presión. Ante la presión. O sea, mire, hermano, hay una palabra Dios. La palabra Dios, solo la palabra Dios, es una palabra genética. ¿Verdad que todos tienen dioses? Los mormones tienen un Dios. Todos tienen un Dios. Pero ¿cuál es? Por eso él dice el verdadero. El verdadero. Entonces ellos, hermano, en la presión, Filadelfia no había negado el nombre en la presión que tenía, en la presión que llegaba. O sea, hermano, qué importante es entender esto. No voy a guardar tu palabra, pero no voy a negar el nombre. No has negado mi nombre. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está moviéndose todo en estos tiempos? Están quitando todo Jesús. Todo Jesús, están quitando todo lo que es Dios, están quitándolo todo en los libros, de los textos de las escuelas, en todos los lugares, están moviéndose. ¿Por qué? Porque todo lo que es Dios va en contra de ellos. ¿Sabe por qué quieren quitar a Dios? Porque entonces ya no van a dar cuentas a nadie.
Pero cuando hablamos de Dios, de Jesús, a Él nos tenemos que dar cuentas. Esa es la situación. Yo voy a dar cuentas a Él, esa es la diferencia. Entonces le dice, no has negado mi nombre. Había sido presionada la iglesia para que negara el nombre. Mire, hermano amado, yo he trabajado, hermano, con muchas situaciones. En una ocasión nos daban un grant. Un grant es una ayuda económica, más de casi $1 millón. Pero teníamos que quitar todo lo que fuera de Dios, teníamos que quitar todo símbolo que significaba, que daba de ver con Dios. Mire. Entonces, ¿cuántas personas ceden por la economía? Porque ¿qué haríamos con $1 millón para la iglesia? ¿Qué haríamos? ¿La pagamos? ¿Hacemos proyectos de esto y lo otro? ¿Sí o no? Pero no podemos nombrar a Jesús. No podemos tener en ningún salón ninguna imagen, no podemos tener ningún texto bíblico en un salón. ¿Sabe qué les dije? Adiós, váyanse a otro lugar, pero aquí no vamos a ceder solamente porque me quieran dar $1 millón. Dice, no vendas la verdad. Entonces mire la presión que hay y la presión que había en esta iglesia. Y le dice, no has cedido. No tenía la fuerza económica tal vez, pero tenía la fuerza espiritual. Tenía la fuerza espiritual. Por eso, amado, es que mire qué lindo es, hermano. Es que no es el montón, sino que es donde hayan 2 o 3 que convenidos en su nombre, 2 de calidad, que se pongan de acuerdo y que digan, sí, Señor, nos ponemos de acuerdo. No vamos a ceder. Y esa presión existe. Pero ¿cuántas iglesias, cuántas personas ceden por la necesidad? Oh, pues con $1 millón podríamos hacer mucho. Sí, solo que Dios se va. Porque si ya no puedo mencionar a Jesús, entonces dice Dios, me voy a otra iglesia, me voy a otro lugar. Entonces le dice, no has negado mi nombre. Amén. Entonces, Filadelfia, una iglesia que se había mantenido firme. Y entonces aquí vamos donde le dice que yo voy a entregarte a los que están en la sinagoga de Satanás. Ese es el ataque interno dentro de la iglesia. Y entonces viene y le dice, porque son judíos solo de nombre. Eran aquellos que buscaban, hermano amado, ser el judío cultural, racional, ceremonial, pero no espiritual. Fíjense, hermano, mire, la iglesia está atacada, hermano. La iglesia es golpeada, la iglesia es, hermano, ahí andan, se levantan y a veces como que agarran más fuerza, hermanos. Y se levantan, hermano, y están aquellas fuentes queriendo llevar a la iglesia a judaizar. ¿Sabe qué es judaizar? Que regrese al judaísmo, que regrese a los principios de antes. Si de ahí nos libertó el Señor, si de ahí nos sacó y vamos a regresar allá. Pero son presiones que se levantan, son olas que se levantan dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar firme a no ceder. Entonces, él le dice, están en la sinagoga de Satanás, pero se van a convertir. Y cuando se convertan, vendrán otra vez y se postrarán dentro de ti. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, orar. Lo que nos queda a nosotros es hacer por aquellos que atacan la iglesia, orar por ellos. Eso es todo, orar. ¿Quién abrió la puerta? No le oí. ¿Quién abrió la puerta? Entonces, tengamos la seguridad, nadie la va a cerrar. Si Él la abrió, nadie la cierra. Aunque se levanten las potestades del infierno en contra de la iglesia, no la cierran. Porque Él abrió. Ahora, Él también la puede cerrar. Y eso sí es crítico, ¿no? Porque si Él la cierra, aunque la quieran abrir, quien la quiera abrir, no la abre. Entonces dice,
yo voy a hacer que se postren, yo voy a hacer que regresen, yo voy a hacer a que ellos vengan a someterse, porque fíjense, mire qué tremendo, como ellos eran judíos, ellos querían que la iglesia se sometiera a ellos. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Los que son judíos de nacimiento? ¿Los que son judíos que vienen de las tribus? ¿Los que guardan eso? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Buena pregunta, ¿no? La verdadera iglesia somos nosotros, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces fíjense que entonces nosotros somos, y ellos querían que ellos se volvieran a ellos, pero dice no, ellos vendrán y se van a convertir. Entonces ellos, bien, y mire lo que le dice ahí más adelantito: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea, una iglesia que iba a ser guardada. Pero fíjense, si usted se recuerda el estudio de las otras iglesias, no les dijo eso. A todas les dijo que iba a venir, pero a esta le dice: yo te guardaré, yo te guardaré, yo te guardaré, yo voy a guardarte. Y entonces le dice: te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia. Diga conmigo: obedecer el mandato del Señor y ser pacientes. Oh, qué hermoso es guardar la palabra que el Señor dice. Entonces le dice a ellos, yo voy a guardarte, yo voy a perseverarte, yo voy a permitir que no venga nada hacia ti en la hora de la prueba. Entonces cuando estaba estudiando esto, me vino a la mente el COVID, lo que acabamos de pasar. ¿Cuántas iglesias fueron tocadas? ¿Está conmigo? ¿Cuántas iglesias fueron tocadas? O sea, miembros que fallecieron, que murieron, pastores, apóstoles y todo. Eso fue una prueba que pasó sobre la iglesia. Pero hay iglesias que Dios la guardó. Hay iglesias que Dios fueron guardadas. Y entonces le dice: yo voy a guardarte en el día de la prueba. O sea, ahora yo pregunto, ¿vale la pena guardar la palabra de Dios? ¿Vale la pena ser fieles al Señor? Porque Dios recompensa, es lo que quiero llegar. Dios recompensa la fidelidad. Y entonces le dice ahí, entonces, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, en aquel tiempo está hablando que iba a venir algo, pero que Dios iba a guardar a la iglesia. O sea, por eso qué importante es entender, hermano, si alguien se paniquea, si alguien está asustado, está quebrándose los dedos, y ay, ¿será que es lo que viene? ¿Qué es eso? Entonces, hermano amado, perdóname, entonces tú no estás guardando la palabra. Entonces tú no estás perseverando en el Señor, porque si estás preocupado, Dios abrió una puerta a esta iglesia y le dijo: te voy a guardar del día de la prueba. Entonces va a venir una prueba, puede venir algo, pero ¿qué tengo que estar haciendo yo? Confiado en el Señor, que el Señor nos va a guardar. Amén. ¿Sí? Nos va a guardar el Señor. ¿Pero por qué nos va a guardar? Porque nosotros hemos guardado su palabra. Él me va a perseverar porque yo he sido fiel en el Señor. Eso es lo que le dice. Y entonces le dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, retener lo que Dios nos ha dado, retenerlo. ¿Cuántos hemos alcanzado cosas espirituales en Dios? No materiales, espirituales. Retenga lo espiritual, retenga lo que ha alcanzado. Porque Dios le dice: retén eso,
Reténlo, reténlo, reténlo. Para que nadie tome tu corona. Pero quiero llegar a la recompensa, que es lo que está muy bonito. Entonces la recompensa en el verso 12 le dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Una columna. Vamos a borrar esto. Borramos aquí, pues. Solo menos allá. Diga conmigo, sí, todo menos el nombre. Diga conmigo, columna. A ver, ¿para qué son las columnas? Le haré una columna. ¿Para qué son las columnas? Para sostener el edificio. Pero fíjense que hay dos columnas, dos tipos de columnas. Unas que son para sostener, que son las que aguantan el edificio, que son las que están sosteniendo. Entonces le dice: te voy a hacer una columna. Pero había otro tipo de columna. Cuando uno mira el templo de Salomón y estudia el templo de Salomón, habían dos columnas grandes. Esas no aguantaban ningún peso, esas no tenían nada, estaban así. Pero todo lo que tenían ahí adentro era expresar lo que había. Entonces hay columnas que son para expresar la gloria de Dios. No sé si no se gozó. Entonces Dios dice: ok, yo puedo hacerte a ti, ya sea uno, que haga una columna del templo de mi Dios, o sea, una que aguanta el peso, una que sostiene, o te puedo hacer una para que exponga la gloria de Dios. Qué lindo eso, ¿no? Es una columna. Y entonces, ¿y tú qué eres en la iglesia? ¿Qué haces? No. Pero es que no es que tengas un edificio, no es que tengas una posición, no es que tengas un nombre, no es que tengas un título. No, es para que expongas la gloria de Dios. ¿No ha visto usted esos templos? Y mira, tremendas columnas. ¿Sí o no? Y cuando uno va y mira eso, es impresionante, ¿o no? Uno se queda, wow. Pero no hacían nada. No aguantaban, no estaban deteniendo el edificio, no estaban deteniendo. Todo lo que estaban haciendo es hermoseando. ¿Sí está conmigo o no? Entonces Dios le dice: al que es fiel, al que guarda mi palabra, lo voy a hacer una columna. Aleluya. No sé cosa buena. Yo sí. Aleluya. Dice: te voy a hacer una columna. Wow. Una columna en el templo de mi Dios, y nunca. Es que mire lo que le dice a Filadelfia: el que vence, te voy a hacer una columna, y nunca saldrá de la casa de mi Dios. Wow, qué hermoso, hermano amado, es entender esto. Dios, hermano, al vencedor te hace una columna. Una columna, ya dije, puede ser para sostener. Mire, en este edificio, literal, muchas columnas. ¿Cuántos han remodelado su casa? Nadie. No, ok. Si usted remodelara su casa un día, hay muchas columnas que no puede botar, porque cuidado, bota una y se cae la casa. Hay unas columnas que están ahí que son las que tienen el peso. De igual manera en el mundo espiritual, columnas dentro de una congregación, vasos que tienen ahí, que Dios los tiene sosteniendo una iglesia, sosteniendo. O sea, hermano, mire qué tremendo. Te voy a hacer una columna. Qué tremendo. ¿Qué quiere ser usted? Porque fíjese que un edificio tiene pocas columnas, pero un montón que ponen peso. ¿El techo qué es?
Las paredes, ¿qué son? Las puertas, ¿qué son? Las ventanas, ¿qué son? Es un montón de peso que le ponen. ¿Y sabe quiénes las aguantan? Las columnas. Por eso, si Dios te levanta como una columna en la congregación, tú no te puedes doblar. Tú no puedes decir, no, hoy no voy. No, hoy me doy el lujo de quedarme. Entonces no eres columna. ¿Verdad que la columna dice, ay, qué tanto peso, me voy a sentar un rato? ¿No conoce cristianos que dicen, ay, me voy a tomar unos mesecitos de vacaciones por ahí? ¿No conoce cristianos así? Yo sí conozco muchos. Me voy a retirar, me dijo un día uno. Oh, pues no he leído en la Biblia que se retiran. Le dije, pero me enseñas dónde está el texto. Porque el viejito aquel Juan estaba en la isla de Patmos, ya viejito, y no se retiraba. Y muchos ya están pensando retirarse. Padre amado. En Shalom no hay ninguno, por supuesto, ni que se oiga. Entonces le dice, al vencedor lo voy a hacer una columna. O sea, una columna que aguante o una columna que muestre la gloria de Dios. Las dos son bonitas, ¿sí o no? Porque esta está aguantando el peso y esta está expresando. Hermano, estas columnas las ponían y fíjese que todo lo que tenían acá era algo que guardaban aquí arriba. Y este era todo. Y esta columna mostraba esto. Tú puedes ser una columna que muestre la gloria de Dios. Aleluya. Una columna que muestre la gloria de Dios. Cuando te miren, cuando te observen y digan, ay, es que esta hermana, ay, que este hermano, wow, ¿qué estás haciendo? Eres una columna. Columna es algo grande. ¿Qué está haciendo? Mostrando la gloria de Dios. Eso es todo. A ver, diga conmigo, solo soy columna. Ay, lo animé y lo desanimé. Sí, solo somos columnas. Una columna sin la gloria de Dios es columna. Pero lo hermoso es mostrar la gloria de Dios. Eras una columna que muestra la gloria de Dios. Por eso las ponían. Mira, cuando uno mira esas columnas que habían tremendas, eso era todo lo que hacían. Pero tenían un propósito. Amén. Entonces dice, al vencedor lo haré una columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá. Wow. Eso me da seguridad. Nunca saldrá. Pero ¿cuántos saldrán? Entran, van, vienen, van, sopla el viento, se van para allá, sopla el viento y se viene de regreso. Hermano amado, y así andan soplando. Pero la columna no se puede. Columna está firme ahí. Por eso la iglesia de Filadelfia es fidelidad, es fileus. Fidelidad. Y entonces le dice, mire, vayamos. Entonces le dice, la voy a hacer columna de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, van a poner el sello, van a poner el nombre del Señor en esa columna. Wow. Entonces, cuando ponen el nombre, esto es propiedad. Esto es propiedad. O sea, hermano, mira la columna, propiedad del Señor. Qué bonito, ¿no? Entonces le dice, pondré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre, o sea, la Nueva Jerusalén. Columnas de la Nueva Jerusalén. Wow. Qué bonito. ¿No está gozando usted? Y le dice, porque fíjese que cuando viene en Apocalipsis muestra que baja la ciudad santa. Y cuando baja y dice quién es, la Nueva Jerusalén, es la iglesia bajando. Entonces son las columnas que vienen. Wow, qué bonito.
Y entonces que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, diga conmigo, nombre nuevo. Entonces la pregunta que lo quiero dejar, ¿cuál es el nombre nuevo? Ya no Jesús. Ya no Jesús. Wow. O sea, viene con el nombre nuevo. Y eso es muy importante, muy tremendo, porque nosotros conocemos, esto es Dios. Pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Pero dice, vendrá ahora con el nombre de mi Dios. El nombre nuevo. Wow. Era como, por ejemplo, a Israel se le dio el nombre de Yahweh. No podían, un nombre santo. No podían pronunciarlo. No podían decirlo. Ni siquiera podían decirlo, hermano, porque era tan santo que morían. Pero luego viene el hombre y le pone Yahweh y después le puso Jehová, le agregó vocales para hacer. Pero era tan tremendo que no podía ni mencionarlo. O sea, mire, entonces va a poner sobre esa columna. Entonces yo quiero ir terminando. ¿Qué quieres ser tú en la iglesia? ¿Qué quieres ser tú? Solamente, porque fíjense que ¿cuántos han ido a los partidos, a los estadios? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir? Un montón de gente. ¿Sí o no? ¿Qué queremos ser en la iglesia? ¿Un montón? ¿Un montón? ¿O quieres alcanzar algo en Dios? Qué bonito. Dios nos va a decir un día, te di la oportunidad de hacer algo en mí. Te di la oportunidad que alcanzaras algo. Pero ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces, quizás, ahí está el montón. No, usted trate de, hermano amado, de decir, yo no soy del montón. No, voy a esforzarme, porque mire, déjeme, a ver, borremos esto, please. Mire, déjeme ir terminando con esto. Aquí a esta iglesia le está diciendo que el vencedor lo va a alcanzar a ser una columna. Amén. Ok. Cuando estudiamos el tabernáculo, el tabernáculo estaba compuesto de, nadie sabe, de 3 partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde estaba la mayoría? ¿Dónde estaba la mayoría? En el atrio. En el atrio. Pero Dios dice no al vencedor, al que se esfuerza, al que guarda mi palabra, lo voy a sacar y lo voy a llevar al lugar santo. Pero no lo voy a dejar en el lugar santo, lo quiero llevar al lugar santísimo. Entonces, la pregunta es, mire, a la iglesia de Filadelfia le dicen, porque ha guardado mi palabra, porque has sido fiel, porque no has negado mi nombre, te voy a llevar. ¿Qué se mueve en el atrio? De todo, toda la carne. Aquí se mueve de todo. Aquí la luz es la luz del sol. Aquí es la luz del sol. Y aquí la luz es la luz de Dios. Hello. Y aquí la luz es la luz del candelero. ¿Bajo qué luz quieres estar? En la luz del sol es, estoy sudando. Bajo la luz del candelero, bueno, y es menos. Pero aquí no había otra luz más que la luz de Dios.
Entonces la pregunta es, ¿qué queremos ser, iglesia? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser del montón acá y todo eso? ¿O quiero, Dios te dice, te doy la oportunidad a que llegues a ser una columna dentro del templo y nunca se va a apartar? Es una seguridad. O sea, si soy columna, nunca. Mire, hermano, es que las columnas no se pueden tirar. Las columnas son esenciales. Aún cuando se levantaba ¿cómo se llama? Cuando se levantaba, aquí habían columnas que se levantaban. Eran esenciales. Entonces Dios nos dice a la iglesia de Filadelfia, vamos, porque has hecho esto, porque es lo otro, yo te voy a llevar acá. Qué lindo. Entonces, el verso 13 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces terminemos con esto. Entonces la iglesia de Filadelfia, una iglesia donde no hay reproche, no hay reproche. Una iglesia donde lo que le están diciendo es, mira, has hecho esto, te has esforzado, es esto, no tienes la fuerza que debías de tener, pero tienes con tu poca fuerza, no has cedido, no te has rendido. Entonces te voy a bendecir, te voy a bendecir. Entonces quizás no seremos la iglesia fuerte. No necesitamos. Si Dios está con nosotros. Amén. Si Dios está con nosotros. ¿Sabe que lo lindo es esto, hermano? Cuando Dios está con nosotros. Porque cuando hay un montón, vamos a decir así, la iglesia se confía. La iglesia se confía. Hermano amado, disculpe lo que le voy a decir. Imaginemos que estamos en un lugar donde no hay doctores. No hay doctores, no hay hospitales, no hay enfermeras. Y nos enfermamos. ¿Qué cree que va a haber ahí? Muchos milagros. No, hello. ¿Sí o no? No hay doctores, no hay hospitales. ¿Qué va a haber? Muchos milagros. Pero como hay un montón de doctores, hay un montón de esto, pues los milagros son pocos, porque nuestra confianza está en esto y en esto. Pero cuando nuestra confianza es Dios, aleluya. Cuando mi confianza es el Señor. Es que aprendamos de Filadelfia, aprendamos de una iglesia que su confianza era el Señor. Señor, no somos pocos. Señor, no tenemos la fuerza que podemos hacer. Pero Dios le dice, pero no te preocupes, yo estoy contigo. He visto tu fidelidad y aquí está, te abro la puerta. ¿Y cómo? A ver, regresemos a las otras iglesias ya para terminar. ¿Están todas? ¿Y qué diría la iglesia de Sardis? ¿Qué diría la iglesia de Éfeso? ¿Qué dirían las otras iglesias que no tenían la puerta abierta que tenía Filadelfia? Es que no entiendo. Una iglesia tan pequeña y tiene todo eso y tiene esto y tiene lo otro. Era porque Dios estaba ahí con ellos. Era porque habían agradado a Dios y Dios les abría la puerta. Y los otros querían abrir las puertas con sus fuerzas. Por eso hay unos que están esforzándose. Y otros ahí nos cae. Sin nada de esfuerzo, pum, ahí te cae, pum, ahí te cae. Y tú dices, ¿y cómo? ¿De veras? Sí. Pero si a aquello le tocó tanto tiempo, bueno, yo no sé. Es como aquel que dijo, yo no sé, lo que sí sé que era ciego y ahora veo. Amén. Yo no sé lo que le ha tocado a otros, lo que yo sé que el Señor nos ha bendecido. Aleluya. Yo no sé lo que le ha pasado, pero yo sé que Dios nos ha bendecido y que Dios está con nosotros. Hermano amado, la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Todo lo que Dios pide es fidelidad. No pide más, no pide mucho. Sea fiel. Es todo lo que le pide Dios. Sé fiel.
Seamos fieles en el Señor. Fieles en el Señor. Que van a venir vientos, van a venir situaciones, van a venir cosas que te van a querer, hermano, aún hasta que reniegues o que te rindas. No nos rindamos, amados. Seamos fieles. Diga conmigo, fieles. ¿Cuántos quiere levantar su mano y decirle: Señor, ayúdame para ser fiel, Señor? Ayúdanos, Señor, a serte fiel en situaciones que vengan, en toda cosa que podamos enfrentar. Ser fieles a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, el que tiene las llaves de David, el que puede abrir una puerta y nadie la cierra, y el que cierra las puertas y nadie la abre. Él nos dice esta noche: te quiero bendecir, te quiero hacer una columna en el templo de mi Dios. Este ha sido su programa Palabras de Fe. Recuerde que la palabra de Dios no regresa a él vacía, y usted está siendo edificado con estas predicaciones. La enseñanza que acaba de escuchar está disponible. Ordene este y otros materiales que le ayudarán a su crecimiento espiritual, llamando al 909-452-8485, 909-452-8485. Los pastores Tony y Dali Solórzano y toda la congregación de Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final Shalom le invitan a sus servicios generales los días martes y viernes 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. La iglesia está ubicada en 8602 Wheeler Avenue, Fontana, California 92335. Es nuestra oración que usted y toda su familia sean ricamente bendecidos.